los creyentes que estudiaban la profecía de la Biblia se dieron cuenta, estamos viviendo la transición de una a la siguiente bestia, de una a la siguiente cabeza, de un al siguiente reino o de una al siguiente monte. Feliz tarde a todos ustedes, gracias por estar presentes en el segundo tema para intentar concluir este importante estudio, y vamos a ver en esta segunda parte muchos ejemplos de la actualidad, de lo que está ocurriendo y que nos confirman nuestra interpretación profética. Quiero comenzar diciendo de que en Apocalipsis 16, versículo 13, nos muestra la triple alianza babilónica del fin. Esa triple alianza babilónica del fin consiste en tres actores: el dragón, la bestia y el falso profeta. Lo vamos a anotar aquí en nuestra hoja, en nuestra pizarra. En realidad ya lo tenemos aquí, pero lo voy a aclarar un poco más. Aquí está la triple alianza babilónica del fin. Esta triple alianza babilónica del fin consiste en tres actores, según Apocalipsis 16, versículo 13, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Luego leemos que de la boca de los tres salen espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen grandes señales y engañan a la humanidad y reúnen los reyes de la tierra para su agenda final. Entonces, esos tres actores, después de atacar a Dios en la batalla del Armagedón, que está descrita ahí, finalmente pierden y se colapsa el triple sistema babilónico del fin. Y en el versículo 19 de Apocalipsis 16 dice que se vuelve a desintegrar en sus tres partes, porque Babilonia finalmente colapsa, cae, se desintegra, pierde. Pues Dios gana. Y aquí vemos los tres actores que conforman la triple alianza babilónica del fin: el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, la bestia, ya hemos estudiado en el tema pasado, es el sistema de Roma cristiana papal. La bestia, Roma papal. Luego tenemos al falso profeta, que está siendo descrito en Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia de ese capítulo, y es aquella que es definida por los Estados Unidos de América, el protestantismo apóstata. Entonces tenemos aquí en esta triple alianza también a los Estados Unidos, representando la religión del protestantismo. Vamos a anotar aquí. La bestia, que es Roma papal, representa el catolicismo. Mientras que el falso profeta de Estados Unidos representa el protestantismo apóstata. El protestantismo. Lamentablemente apóstata. ¿Por qué? Porque se convirtió en un falso profeta. Es decir, se alejó de las Sagradas Escrituras de tal manera que predica un falso evangelio y predica falsas profecías. ¿Y quién es el dragón? Ahora, el dragón tiene una triple aplicación en el Apocalipsis. En Apocalipsis 12, versículo 9, nos dice que el dragón es el diablo y Satanás, el ángel caído. Eso es, digamos, el máximo significado del dragón. Es el diablo. Pero como vimos en el tema pasado, el diablo trabaja a través de personas o instituciones o reinos o religiones. Por ejemplo, en el tema pasado vimos en Apocalipsis 12, cuando decía que el dragón se paró frente a la mujer para matar a su hijo tan pronto como naciese. Y eso fue a través de Herodes. Y Herodes con sus legionarios representando el imperio pagano romano. Así que ahí
en Apocalipsis 12 y luego en el capítulo 13, cuando el dragón le da a la siguiente bestia, al cuerno pequeño, a Roma cristiana papal, poder, trono y autoridad, también es definido Roma imperial, pagana, como el dragón. Así que el dragón representa la religión pagana. El dragón siempre ha representado el paganismo como religión. Porque aquí vemos una triple constelación de 3 actores que se unen para un propósito. De la boca de las 3 salen espíritus inmundos, espiritismo, es decir, la creencia, la doctrina de la inmortalidad del alma, que fue el primer engaño y la primera mentira de Satanás. ¿Recuerdan en el paraíso? Cuando la serpiente antigua dijo, no moriréis. Y ahí comenzó la doctrina pagana de la inmortalidad del alma y del espiritismo. Y todo el paganismo antiguo ha enseñado esta misma enseñanza. Y todas las religiones antiguas han sido representadas por dragones. Si ustedes van a la antigüedad, hasta Babilonia, hasta Egipto, si ustedes van a las antiguas religiones de Asia, a China, a Corea, a Japón, a la India, todos representan sus divinidades como dragones. Y lo mismo en las religiones antiguas paganas de las civilizaciones de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Tanto mayas, aztecas como incas representan también el dragón, la serpiente antigua, como parte de su adoración y de su religiosidad. Así que el paganismo es representado históricamente en toda la historia de las civilizaciones como el dragón, paganismo. Ahora, el dragón, si nosotros vemos aquí, estamos viendo 3 instituciones. Si la bestia es una religión y representa el catolicismo, si el falso profeta representa una religión y es el protestantismo apóstata, el dragón tiene que representar también una religión, que en este caso es el paganismo. Si la bestia también representa un sistema poderoso, en este caso Roma papal, el Vaticano, y si el falso profeta representa además una institución poderosísima que son los Estados Unidos, también el dragón tiene que representar una potencia, un sistema poderoso. ¿Y saben cuál es? Es la ONU, las Naciones Unidas, que son profundamente paganas. Profundamente paganas, pero a la vez son profundamente ecuménicas, porque ahí es una plataforma para todas las religiones, ya sean paganas, ya sean cristianas, ya sean inclusive personas ateas, porque la ONU engloba todo. Ahora, lo importante es que el sistema de la triple alianza babilónica del fin, aquí me olvidé una A, ella la encontramos aquí en los últimos 3 actores de la secuencia. 5 han caído, no juegan parte, pero los últimos 3 son la triple alianza babilónica del fin. Tenemos aquel que es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se somete a la autoridad de las Naciones Unidas, no deja de existir. Estados Unidos sigue siendo la potencia del tiempo del fin. Estados Unidos sigue siendo la superpotencia del fin, pero sometida a la decisión del conjunto de naciones de la tierra. Cuando las Naciones Unidas le pasen su autoridad al octavo, que es Roma papal, las Naciones Unidas tampoco dejarán de existir, sino simplemente le entregan la autoridad a una cabeza que los guíe y dirija a todos. Así que la palabra es algo muy interesante en la profecía, porque el es continuará, porque Estados Unidos, la ONU y el Vaticano en su recuperación forman juntos la triple alianza babilónica del fin. Aquí tenemos al falso profeta, aquí tenemos al dragón y aquí tenemos a la bestia.
juntos en alianza. Y las tres potencias netamente espiritistas y transmitiendo la inmortalidad del alma. El dragón, que es la religión del paganismo, ha estado continuamente transmitiendo esta falsa enseñanza a través de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Siempre ha transmitido esta enseñanza de que los muertos en realidad no mueren en el paganismo. El catolicismo romano, lamentablemente, asimiló esa creencia pagana y también enseña de que en realidad no morimos, sino si nos morimos vamos al cielo o al infierno o al purgatorio. Y el protestantismo apóstata enseña lo mismo. Te mueres, vas al cielo o al infierno. Entonces, aquí tenemos la triple alianza babilónica del fin, que se unirán en el tiempo del fin para terminar de cumplir sus roles proféticamente, históricamente asignados. Estamos viviendo ahora la transición histórica y profética del sexto y séptimo poder de Apocalipsis 17. Ocurre que nuestro mundo tiene un problema, y es el problema medioambiental. Es algo que está en todo el mundo. Hay todo tipo de desastres naturales, contaminación, de tal manera que la tierra ha llegado a ser un lugar hostil y peligroso en realidad, porque hay inundaciones aquí, sequías allá, terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Y nosotros como seres humanos también hemos apoyado y aportado mucho a eso a través de la deforestación, a través del crecimiento de los desiertos, a la vez de la contaminación. Hemos jugado un rol muy importante también en muchos de esos procesos negativos en la naturaleza. Y ocurre que la palabra de Dios, la profecía dice que fue por causa del pecado que vino a este mundo el diluvio. Si ustedes leen Génesis 9 al 11, van a leer de que fue porque el ser humano se rebeló contra Dios, se apartó, pecó, y entonces Dios permitió el diluvio. Ahora, el diluvio fue el primer fin del mundo. El diluvio destruyó la capa tectónica de la tierra, la hizo inestable, y desde entonces tenemos todos esos eventos como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Y el diluvio también provocó de que el clima de la tierra cambie y tenemos tornados, y tenemos extremos de frío y calor, inundaciones, sequías, etc. Así que, y todo eso se vino, ¿por qué? Por el pecado. Porque si no hubiese habido el problema de que el ser humano se aleje de Dios, Dios no hubiese tenido que traer el diluvio. Eso fue el primer fin del mundo y hoy vimos las consecuencias. Y según Apocalipsis 16, que nos habla del segundo fin del mundo antes que venga Jesucristo, durante las 7 postreras plagas, donde la destrucción llega a un extremo, los terremotos llegan a un extremo, el calor y el frío llegan a un extremo. Granizo nunca antes visto, un calor del sol nunca antes experimentado, y también oscuridades, pandemias nunca antes vistas. La primera plaga será una pandemia global, real, de unas úlceras malignas en los cuerpos de todos aquellos que se someterán y se mantendrán sometidos al triple sistema babilónico del fin. Así que los eventos que se están por venir antes que venga Jesucristo, los que están descritos en la Biblia, en el Apocalipsis, son realmente dramáticos. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando Jesús habla del fin del mundo, Él sabe lo que habla. Este mundo tendrá un fin. Las profecías lo describen. Pero luego también Jesús dice: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la Biblia describe que habrá un nuevo cielo, nueva tierra. Dios va a recrear las cosas después que Él venga. Jesús retorna, luego hay los 1000 años de Apocalipsis 20, luego hay la recreación de los cielos y de la tierra, la cual vieron muchos de los profetas. Isaías, San Pedro lo vio, San Juan lo vio. Eso es lo que nos espera en el futuro, pero antes que eso ocurra, estamos todavía en este problema de que este mundo se está yendo a un precipicio
por los problemas medioambientales, climáticos y desastres naturales. Ahora, el mundo se da cuenta de esto también. Nosotros como cristianos que conocemos las profecías y el Apocalipsis, sabemos de que esto es parte de la destrucción en el contexto del tiempo del fin, que culmina las 7 postreras plagas. Luego retorna Jesucristo y Él luego recrea los cielos y la tierra y nuevamente el jardín Edén y el paraíso restaurado. Así que tenemos una esperanza real y bíblica de parte de Jesucristo, de su palabra de Dios, del Creador. Así que no tenemos mayor problema, pero la gente que no conoce esta palabra profética bíblica y que no cree en Dios y en Jesús, ellos ven también los problemas medioambientales y le buscan una solución para que la humanidad pueda seguir existiendo. Voy a comenzar a mostrarles un montón de citas de las cosas que están ocurriendo. El Papa pide actuar ahora para salvar el planeta y evitar el calentamiento global. Actuar ahora, salvar el planeta. Ojo, si él leyese un poco más en las Sagradas Escrituras, él sabría que este planeta no se va a salvar. Lo que sí se van a salvar son los seres humanos que se entregan a Jesucristo. Y que este planeta se va a fundir en sus elementos, según lo que dice San Pedro, que supuestamente ha sido el primer papa. Y él clarito dice, este mundo se va a fundir en sus elementos. Y esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia, ¿recuerdan? Pero aquí hay un plan con el intento de salvar la tierra. Ahora, eso fue el 2015. Aquí un periódico de Alemania, así el Papa quiere salvar al mundo. Y eso fue en el año cuando él editó y publicó su encíclica Laudato Si, para salvar la humanidad del problema medioambiental. Aquí también un artículo de Alemania, había hasta una película en el cine, Salvar al mundo, así quiere el Papa salvar al mundo. Eso fue todo el 2015, donde dice, el Papa pide una revolución cultural para salvar el planeta. Ok, la agenda es muy clara. El Papa quiere salvar el mundo, quiere salvar el planeta a través de una agenda medioambiental global, lo cual es obviamente muy contradictorio con lo que enseñan las Sagradas Escrituras, porque en ningún lugar ahí dice que debemos nosotros hacer eso, sino prepararnos para el retorno de Jesucristo y el mundo venidero recreado por Dios. De todas maneras, esto fue todo en el contexto de Laudato Si. Laudato Si fue la primera encíclica de la historia de la Iglesia Católica, de un papa dirigido no solo a los católicos, sino a los habitantes de todo el mundo, dirigido también a ti y a mí, dirigido a todas las religiones, a todos los habitantes de la tierra. Laudato Si, para salvar la tierra. Ahora, esta agenda fue obviamente muy aplaudido por la ONU, porque la ONU, el otro actor que vemos aquí, está exactamente en la misma agenda. La agenda es salvar la tierra. La ONU agradece el llamado del Papa a salvar la madre tierra. Ok, nosotros vamos a ver ahora que estos 3 actores de la alianza babilónica del tiempo del fin, de la triple, la ONU, el Vaticano y Estados Unidos, están trabajando juntos en las mismas metas para su triple alianza y para salvar la tierra. Entonces, la ONU habla de salvar la madre tierra. Ahora, ustedes saben que esto es una palabra muy pagana, porque cuando hablamos de la madre tierra, hablamos del Padre Sol. Cuando hablamos de la madre tierra, implícitamente hablamos del Padre Sol. La madre tierra que es fertilizada por los rayos del sol, del Dios Sol. Porque ustedes saben que la madre tierra es uno de los nombres de la Pachamama.
Se la adora a la Madre Tierra, se la adora al Padre Sol, en el paganismo que también es parte del dragón, que es la ONU. Entonces, lo que está, y por si acaso, en el escrito de Laudato Si, el Papa Francisco también habla de la Madre Tierra. Es decir, él también utiliza esta terminología pagana. Eso obviamente va muy bien en el contexto de aliarse, porque recuerden que en este plan de salvar la tierra tenemos el séptimo, que durará breve tiempo, son los reyes de la tierra unidos junto en corregencia con la bestia, con Roma papal. Así que están en una misma línea, tienen un mismo plan, una misma agenda que se viene ahora al mundo. Y 2021 es clave en todo este panorama, como vamos a ver. Miren, ya en el año 2017, en la revista muy interesante, decía: se nos acaba el tiempo para salvar la tierra. Lo que nosotros como cristianos vemos en las profecías y podemos ver en el mundo y ver señales de que Cristo se acerca, que estamos cerca del fin del mundo y del retorno de Cristo, ellos también lo ven. Posiblemente no de la misma fuente como nosotros, pero también están conscientes: si no actuamos, algo muy grave va a pasar. Laudato Si, esa es esta encíclica que les menciono. ¿Puede la fe salvar el planeta? Salvar nuestra casa común y el futuro de la vida en la tierra. ¿Salvar qué cosa? Nuestra casa común. En otras palabras, todos estamos dentro de una casa. Es la casa común. Si estás en Europa, si estás en Australia, si estás en Sudamérica, en África, en Estados Unidos, en Asia, todos estamos en una misma casa común. Y si no salvamos nuestra casa, ya no habrá vida en la tierra. Nos vamos a extinguir. Eso es el mensaje que hay por detrás. ¿Recuerdan a este hombre, Al Gore, de Estados Unidos? Quería también ser presidente. En el año 2018, él dijo, aquí en alemán: el Papa Francisco es un líder mundial en cuestión del medio ambiente. Aquí tenemos otro actor, ya tenemos la ONU, tenemos Estados Unidos ahora, tenemos el Vaticano, en una alianza apoyándose mutuamente entre sí para una agenda global. Aquí vemos del 2019, el Papa dice: para salvar la casa común necesitamos una revolución desde abajo. Y en el año 2020, el Papa Francisco: salvar la tierra con energías renovables. En otras palabras, tenemos que bajar los países industrializados y la industrialización abajo para no seguir contaminando, y entonces debemos usar más energías renovables. ¿Suenan bien las propuestas? Y en este afán, la idea es que países como Estados Unidos, Europa, Asia, que contaminan mucho, pues dejen de contaminar, contaminen menos, que no provoquen emisiones de dióxido de carbono, que supuestamente son muy malos para nosotros y nuestra salud, cuando en realidad no es así, porque el dióxido de carbono es la respiración de las plantas. Nosotros respiramos adentro oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y las plantas al revés, ellas captan dióxido de carbono y emiten oxígeno. Hermoso ciclo que Dios ha creado. Ni el oxígeno ni el dióxido de carbono son malos o negativos o venenos, no. Son parte de los gases que Dios ha puesto para respirar. Entonces, pero se ha satanizado, diabolizado el dióxido de carbono como un enemigo a la humanidad, y dice que eso es provocado por el ser humano, por sus actividades industriales, y por eso hay un subcalentamiento global. ¿Escucharon hablar del calentamiento global? Y nos dicen, existe un calentamiento global, y es por eso que hay más inundaciones, y hay más sequías, y hay más fenómenos en la naturaleza, y hay más desastres naturales.
Así que si no frenamos esto, nos vamos a ir a la destrucción. Ahora, eso vamos a ver un poco después con más detalle, si realmente es así. De todas maneras, 2021, Papa Francisco pide salvar al mundo de la destrucción. Así que esto se viene una agenda ya hace varios años, que constantemente el Vaticano, tenemos que salvar la Tierra, tenemos que salvar el planeta, tenemos que salvar al mundo de su destrucción. El Papa Francisco dice que llegó la hora de salvar el planeta y alaba las acciones de la juventud, porque hay muchos movimientos de jóvenes que están ahí para luchar por los intereses del medio ambiente. Hacen marchas y están en una agenda muy medioambientalista. Hay una gran cantidad de juventud en el mundo que están en esta agenda. 2021. Aquí este año hubo este encuentro importante del COP26 y también había este encuentro medioambiental, el tercero. Después de Kioto y París vino el de Glasgow. No pierdan la oportunidad de salvar el planeta, pide el Papa Francisco a los líderes mundiales, la prioridad del bien común. La ONU dice, miren, el mismo discurso, ahora viene página de las Naciones Unidas. El tiempo se acaba para evitar que el cambio climático se convierta en una catástrofe permanente. Si no actuamos ya, va a ser muy tarde. El Papa Francisco llama, y escuchen esto muy bien, a la pandemia de COVID-19 una reacción a la degradación natural. En otras palabras, lo que él dijo es de que el coronavirus es resultado de los problemas medioambientales, de la contaminación, de los desastres naturales, cosas que nosotros mismos hemos provocado. Y no lo dijo solo una vez, miren aquí. El Papa dice que la pandemia de COVID-19 podría ser una respuesta de la naturaleza al cambio climático. En otras palabras, es solamente una reacción de un problema mucho mayor. El problema en realidad no es el COVID, el coronavirus, porque solo es una reacción a un problema mucho más grande que es el cambio climático. Por lo tanto, ustedes saben que hemos vivido en los últimos 2 años bajo fuertes restricciones en nuestras libertades civiles, inclusive en algunos lugares de libertades religiosas, con muchas restricciones para no poder movernos como nos podíamos mover antes, confinamientos y formas de encerrar a las personas en sus casas con permisos excepcionales para ir a hacer compras, para salir, etc. Y ha sido realmente una situación muy drástica que hemos vivido los últimos 2 años. Ahora, si el mundo experimenta este tipo de restricciones en una dictadura sanitaria, ¿cuánto más serán las restricciones por las crisis medioambientales y las restricciones medioambientales que vendrán a continuación? Porque si todas esas restricciones han sido para el COVID-19, que solamente ha sido una reacción del medio ambiente, los confinamientos del medio ambiente y las restricciones que vamos a vivir y los acortes en nuestras libertades civiles van a ser aún mucho más grandes con el afán de salvar la tierra. ¿Entendemos lo que está pasando? Y no solamente el Papa dice esto. Una reconocida naturalista afirma que la falta de respeto hacia el mundo natural provocó la pandemia. Así que no es solamente el Papa que lo dicen otros naturalistas. En otras palabras, ahora es tiempo de que salvemos el planeta Tierra. Hay 2 actores que presenta el libro del Apocalipsis 13. La primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13 es Roma cristiana papal, el Vaticano. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13
son los Estados Unidos de América. Si ustedes ven las ilustraciones de ambas instituciones, podrán ustedes encontrar una gran diferencia. Se ven muy parecidos el Capitolio de Estados Unidos y San Pedro, allá en la Plaza de San Pedro, el Vaticano. Por si acaso, tanto como en la Plaza de San Pedro del Vaticano está un obelisco que se ve ahí en la foto, igual en el Capitolio, que se ve aquí en la foto, delante de él también hay un obelisco gigante. Estamos viendo que aquí hay una alianza y se está formando una alianza que la profecía había predicho hace siglos y milenios atrás. Porque ellos van a entrar en una alianza con un mismo propósito. Y ese propósito es compartido por los tres grandes actores del tiempo del fin que conforman la triple alianza babilónica del fin: el Vaticano, Estados Unidos y la ONU. Ahora ocurre que por segunda vez en la historia, Estados Unidos tiene un presidente católico romano. La primera vez fue Kennedy, ¿recuerdan? Y cuando Kennedy llegó a ser presidente de Estados Unidos, o cuando estaba en su campaña para ser presidente, él aseguraba: yo no voy a obedecer al Papa. Yo voy a vivir y guiarme según la Constitución de los Estados Unidos. No voy a imponer nada a los Estados Unidos protestante, aunque yo sea católico, dijo Kennedy, y eso lo prometió a los líderes religiosos protestantes en su campaña política. Y lo cumplió, mantuvo separado Iglesia y Estado. Fue asesinado, ¿recordamos? Ahora tenemos por segunda vez en la historia de Estados Unidos un presidente católico. Se llama Joe Biden. Es presidente desde este año, desde el mes de enero. Él, a diferencia de Kennedy, antes de ser presidente elegido, él ya dijo: si yo soy presidente, yo voy a hacer caso a el problema medioambiental, la agenda de Laudato Si, la agenda de la ONU, el sometimiento a la ONU en cuestiones también del coronavirus y la crisis, porque el presidente anterior era Donald Trump, y Donald Trump estaba en contra de las Naciones Unidas, y Donald Trump quería armar un muro cuando las Naciones Unidas dicen hay que bajar los muros, y Donald Trump dijo: yo no quiero que en mi país, en Estados Unidos, haya esta imposición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. La sacó de Estados Unidos. Pero Joe Biden dijo: cuando yo sea presidente, lo primero que voy a hacer el primer día, yo voy a traer otra vez la OMS a Estados Unidos para que ellos tomen control de la situación del coronavirus en Estados Unidos. Es lo que pasó. Entonces, también dijo: lo primero que voy a hacer es otra vez trabajar en la agenda medioambiental de la ONU y también del Vaticano. Es decir, bajar la industria, frenar la emisión de dióxido de carbono, frenar el uso de energía no renovable, como por ejemplo el carbono, el petróleo, el gas y ese tipo de cosas. Entonces, en la foto que están viendo ahorita, es Joe Biden en la Casa Oval, en la Casa Blanca, en la oficina oval, y al fondo hay una foto. Y esa foto está ampliada aquí al ladito, y en esa foto se ve a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dándole la mano al Papa Francisco, porque son grandes amigos. Ahora, en este momento hay una foto del Papa Francisco detrás del escritorio en los Estados Unidos, en la oficina oval del presidente. Ahora ya podemos darnos cuenta quién está comenzando a influenciar sobre los Estados Unidos. Es muy fácil de reconocer y ocurrió algo muy simbólico en este año 2021. Salieron decenas de titulares en grandes periódicos de Estados Unidos con los titulares: tiempo de sanar, time to heal.
Eso hace sonar en la mente del estudiante de las profecías, tiempo de sanar. ¿Sanar qué? ¿Sanar una herida? La profecía habla de una herida que va a sanar. Joe Biden entra, segundo presidente católico, tiene su foto del Papa ahí en su oficina en la Casa Blanca. Dice, es tiempo de sanar. Y entonces en el contexto diciendo, ahora hay que introducir la agenda medioambiental sugerida por el Papa y por la ONU. Ahora, su compromiso y su lealtad hacia el nuevo orden mundial estuvieron firmes desde al menos 1992 en Joe Biden. Miren lo que dice aquí en un artículo en la revista Wall Street Journal del 23 de abril de 1992, y él se titula ¿Cómo aprendí a amar al nuevo orden mundial? Y en ese artículo explica Joe Biden sus planes de someter la soberanía de los Estados Unidos a las Naciones Unidas e implementar un gobierno mundial al inhalar vida a la Carta de las Naciones Unidas. En el artículo dice que la mayoría de los estadounidenses, incluido yo mismo, rechazamos el aislamiento al estilo de los años 30. Entienden además que muchas amenazas a la seguridad, la proliferación de armas de alta tecnología, degradación ambiental, superpoblación, tráfico de drogas, migración, requieren soluciones globales. Él quiere introducir aliento a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo aprendí a amar al nuevo orden mundial? Así que su agenda es clara. Y entonces ocurrió que este año el Papa Francisco y Joe Biden, dos líderes unidos por un enemigo en común. ¿Quién es el enemigo en común de los dos? El medio ambiente, el problema climático, las crisis medioambientales. Dos líderes unidos por un enemigo común. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 13? Ahí nos presentan dos potencias, Vaticano y Estados Unidos, en alianza para un mismo plan. Y cuando estaban reunidos para frenar el cambio climático, dice aquí, hubo una íntima reunión de Francisco con Joe Biden. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco se reunieron durante 75 minutos a solas. Nunca cuando un presidente llega donde el Papa es una reunión secreta, porque hay cientos de millones de estadounidenses interesados en la conversación de su presidente con otro líder, en este caso el Papa. Dijeron una excusa que había algún problema técnico, había algún problema con los medios, no se pudo filmar la reunión. No me acuerdo bien la excusa que tuvieron, pero ¿saben qué? Hubo este año una reunión entre las dos bestias de Apocalipsis 13 en secreto. ¿Qué cosas habrán hablado? ¿Qué cosa de su agenda habrán coordinado? La agenda nosotros la conocemos muy claro según la Biblia y el Espíritu de Profecía. Miren esto. Biden y el Papa charlaron en privado unos 75 minutos en histórica visita. Y el Papa bendice a Biden. ¿Bajo qué bendición está Estados Unidos? Ya está bajo la bendición del Papa. ¿Y ahora qué pasa con Joe Biden? Este año, más de 150 líderes animan a Biden a convertirse en el presidente climático. Estamos viendo hacia dónde va la agenda. La triple alianza, juntos en una misma línea. Estados Unidos, la ONU, el Vaticano, tienen un mismo propósito ahora, de salvar la tierra. Para que no se vengan las plagas, para que no se venga Jesucristo. En realidad, esas son cosas entre líneas por detrás, si lo analizamos espiritualmente. Miren qué interesante es esto.
Le invitaron a convertirse en el presidente climático ejerciendo su liderazgo audaz en medio de la actual urgencia ambiental. Puede ser recordado como el presidente climático que salvó a la humanidad cuando estaba al borde del precipicio. Así señalan en un anuncio. La carta llega después de que Biden tomara una serie de acciones en su primer día en el cargo, incluida la reincorporación al Acuerdo Climático de París, del cual Donald Trump había salido, destinado a restablecer el liderazgo climático estadounidense y avanzar en la transición del país a una economía de energía limpia. Biden revirtió la decisión del expresidente republicano Donald Trump de sacar a Estados Unidos, el segundo país que más contamina el planeta, del Acuerdo de París contra el cambio climático que se hizo efectivo el pasado noviembre. ¿Saben lo que significa esto? Donald Trump había resistido para que esta nación caiga en las garras del nuevo orden mundial, de la ONU, del Plan del Vaticano. Había roces entre Donald Trump y el Papa Francisco, ¿sabían? Papa Francisco dijo a Donald Trump que no construya el muro. ¿Y saben lo que dijo Donald Trump? Pues mira, tu muro que protege el Vaticano, quítalo eso primero. Había todos unos roces globalistas en ese sentido, pero luego vino Joe Biden y en el primer día dijo, no, vamos a volver a entrar a la agenda climática. En otras palabras, nos sometemos a la agenda de la ONU. Nos sometemos a la agenda medioambiental de Laudato Si. Nos sometemos a la agenda para salvar la tierra. Ahora, eso es algo muy poderoso lo que estamos viendo. El Papa dijo, respecto a la gran reunión que hubo ahora también, el tiempo para salvar el planeta se está acabando, advierte el Papa a la COP26. ¿Saben? La tercera es la vencida. Proféticamente eso ocurre muchas veces. Estados Unidos salió del Tratado de Kioto, del medio ambiente, salió del Tratado de París y ahora bajo Biden volvió a entrar y también volvió a entrar en este nuevo pacto de Glasgow allá en Reino Unido, creo que por Irlanda fue, si no me equivoco, y ahora están comenzando a poner fechas. No solo uno que otro cristiano pone fechas para ciertos eventos, ahora la ONU también comienza a poner fechas. ¿Por qué 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global? Están poniendo fechas. No solo algunos religiosos ponen fechas, también la gente en el mundo comienza a poner fechas. 2030, límite de la humanidad. En otras palabras, tenemos pocos años para salvar la Tierra, porque si no, extinción de la humanidad. Miren cómo sigue esto. Fecha límite, 2030. Esa es la página de las Naciones Unidas. Y ellos tienen ahí el simbolito que en el futuro van a ver mucho. ¿Ven ese simbolito redondito con los 17 colores? El mundo. El plan para cambiar el mundo hasta el 2030, en los próximos años. Su agenda. Aquí el mismo artículo dice 10 años para salvar el mundo, la ONU. Y ahí ven las 10 rayas. 10 rayas más. Si no, el mundo está, chao. La Agenda 2030 es un compromiso político de los países por salvar el planeta. Objetivos del desarrollo sostenible. Ahí están los 17 objetivos. Que todos suenan muy bien. Si ustedes los leen, aparentemente son muy bonitos. Pero si uno conoce la agenda por detrás y si uno conoce las profecías, entonces uno tiene más luz y darse cuenta que no todo lo que brilla es oro. El cordero puede no ser un cordero, puede ser un lobo rapaz ocultándose bajo el cordero. Entonces, miren esto. 10 años para salvar la tierra.
los científicos unidos al Papa. Ahí tienen su agenda. ¿Qué dice la profecía? ¿Cuánto tiempo durará el séptimo? Breve tiempo. Corto tiempo. Muy interesante. Interesante es que estos están hablando de tiempos, de lapsos de tiempo cortos, para salvar la tierra. Ahora, aquí unidos, ciencia, ONU, Papa, Joe Biden, globalistas, ONU, Estados Unidos, Vaticano, todos juntos en un plan. Y ahora escuchen estas palabras, a ver si les suena algo profético ahí. Esta generación puede ser la última con posibilidad de salvar el planeta. ¿A qué les hace recuerdo esta frase? ¿Han encontrado aquí algo que suena bíblico? Jesús dijo en Mateo 24 y 25, esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. Jesús habla de un momento en la historia cuando todas las señales estén ahí. Las señales descritas en Mateo 24, las señales descritas en Lucas 19, 21, las señales proféticas de Apocalipsis 13, 17 y todas las demás. Llegará un momento cuando todo está ahí. ¿Y saben qué? El tiempo llegó. Y Jesucristo dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan, no va a pasar esta generación. Y ahora el mismo Papa utiliza este tipo de terminología. Esta generación puede ser la última con posibilidad de salvar el planeta. Qué interesante. Aquí vemos al Papa Francisco con la muchacha medioambientalista Greta Thunberg aquí en la Plaza de San Pedro, y ella le muestra una pancarta: únete a la protesta climática. Y lamentablemente no se puede leer muy bien, pero debajo dice: celebramos Laudato Si. Esa es una muchacha que está llevando adelante grandes movimientos de jóvenes. Ellos hacen los viernes por el medio ambiente. Los viernes han decidido ya no ir al colegio, sino ir a marchar y a protestar por el medio ambiente, porque globalmente hay un movimiento cada vez más grande de niños y jóvenes que se preocupan por su futuro, porque se les ha dicho que en 10 años la Tierra va a dejar de existir, se va a extinguir, vamos a dejar de haber vida, nos vamos a morir, va a haber tantos desastres que no vamos a poder vivir. Y esa generación nueva de millones y miles de millones de niños y jóvenes están siendo adoctrinados en esta agenda. Y de todo corazón ellos piensan de que si no cambiamos la política, si no cambiamos la industria, si no cambiamos la economía, si no hay cambios reales ya, ellos no tienen futuro. Ellos de aquí a 10, 15 años no van a poder vivir. Así que han sido indoctrinados de esta manera. Y la indoctrinación continúa. Les voy a mostrar aquí los resultados en Alemania de las elecciones de este año. Y estos resultados serían resultados si los jóvenes debajo de los 18 años pudieran votar. Es decir, se han hecho una encuesta entre los jóvenes menores de edad que no pueden todavía votar. Y se les ha dicho, si ustedes pudieran votar, ¿por quién votarían? ¿Y saben por quién votarían? Por los partidos verdes, por los partidos medioambientales, por los partidos que dicen que tenemos que tener muchas más restricciones a las personas, así como hay restricciones al coronavirus, al COVID ahora estamos experimentando, así tiene que haber restricciones y confinamientos climáticos. Ahora les pregunto, ¿cuándo les toca a ellos a votar? ¿Cuándo les toca a ellos a votar? De aquí a unos 3, 4 años. ¿Saben lo que va a pasar de aquí a 3 a 4 años? Es lo que yo pienso, porque la indoctrinación va a continuar los próximos años con la Agenda 2030 de salvar la humanidad. La indoctrinación va a continuar de tal manera que va a haber aún muchos más jóvenes y niños que van a votar, y cuando vengan las próximas elecciones
van a votar partidos verdes. Y entonces la política no tendrá ya ninguna restricción para imponernos todo tipo de restricciones y confinamientos que ni siquiera nos podemos imaginar para intentar salvar la tierra. Bien, nosotros ya sabemos cuál va a ser uno de los confinamientos, que va a ser el domingo del medio ambiente que se viene, el confinamiento dominical, el domingo del clima, el domingo del medio ambiente. Eso sabemos que es proféticamente lo que se vendrá dentro de este panorama. Ahora, frente a esta tremenda situación climática, Bill Gates, que me imagino que lo deben conocer, este hombre, uno de los más ricos del mundo y uno de los que nos quiere vacunar a todos, por si acaso se ha dicho, él planea tapar el sol para enfriar el planeta. ¿Han escuchado de eso? Él dijo, necesitamos soluciones para combatir el calentamiento global. Tapemos el sol. Así hay menos radiación y la Tierra no se calienta tanto. Ahora, ¿saben? ¿Se dan cuenta de algo aquí? A ver, primero les voy a mostrar otros artículos más. Máquinas, aquí 2018, máquinas para oscurecer el sol. El plan B de los científicos para detener el cambio climático. Máquinas para oscurecer el sol. Oscurecer el sol para enfriar la tierra. El primer experimento. Por si acaso, el experimento que quiso hacer Bill Gates en Suecia le han negado. Él tenía ahí un experimento planeado, pero por el momento está negado eso. Pero miren esto. Aquí, Sudáfrica, científicos planifican oscurecer el sol para evitar futuras sequías. ¿Saben lo que estamos viendo en esos 4 artículos? ¿Qué es lo que quieren tapar para evitar el calentamiento de la Tierra? El sol. Y es exactamente lo que dice la profecía. Si ustedes entran a Apocalipsis 16, a las plagas, van a ver, y se le dio al sol para quemar sobremanera, y la gente se mordía las lenguas del gran calor, porque no estaban aguantando el terrible calor que se viene. Pero ahí en Apocalipsis 16, en las plagas, menciona que el sol calienta. Y ustedes saben que está cerquita. Si el sol calienta más, aquí vamos a sentir un efecto impresionante de calor. Pero respecto a los 4 artículos que acabamos de ver, están dando a entender de dónde se viene en realidad el calentamiento global. ¿De dónde? Del calentamiento del sol. Por eso lo quieren tapar. Ahora, en otras palabras, se están contradiciendo, porque dicen que el calentamiento global es por el dióxido de carbono que estamos emitiendo y por eso hay que rebajar la industria global. Entonces, ellos se están contradiciendo. Ellos dicen, si logramos reducir la industria global, podemos evitar que la meta sea 1.5% de grados Celsius detener o menos. Y si logramos eso, podemos evitar tantas cosas. Pero ¿saben lo que está pasando en realidad? En primer lugar, Apocalipsis nos muestra el problema es el sol que va a calentar sobremanera. Y también Apocalipsis 16 dice que va a haber también extremos de frío. Porque la última plaga descrita son granizos como de 20 kilogramos. Granizos. ¿Y saben cuándo hay granizo? Cuando hace frío. Así que el Apocalipsis 16, las plagas, describe extremos de calor y extremos de frío. Y saben, inicialmente la agenda de los globalistas era la palabra calentamiento global, calentamiento global, calentamiento global. Hasta que un día se dieron cuenta, pero también hay extremos de frío nunca antes visto en la historia, nieve en el desierto y muchas cosas más. Extremos de frío, tan bajas temperaturas nunca antes medidas. Así que tuvieron que cambiar su discurso. Ya no calentamiento global, ahora es cambio climático. Han cambiado su discurso. Antes, calentamiento global. Se dieron cuenta que no funciona.
Así que cambio climático. Y eso es algo que la Biblia también dice, que hacia el tiempo de fin, hasta que venga Jesucristo, el clima va a estar cada vez más loco, cada vez más desastres naturales, cada vez más contaminación, cada vez más extremos de frío y caliente. Es decir, es algo que tanto ellos están viendo lo que está pasando como nosotros vemos en la profecía predicha. Pero nosotros sabemos qué hay por detrás. Y miren esta ilustración. Esto es de unos científicos que han analizado supuestamente los últimos 10.000 años. Sabemos que no ha sido tanto, pero por lo menos los últimos 6.000 años deben ser bastante precisos. Y ahí, si ustedes ven, épocas de frío y de calentamiento en la Tierra. Pequeñas épocas de frío, pequeñas épocas de calor, pequeñas épocas de frío. Y así, a lo largo de los últimos 6.000 años, épocas frías y épocas calientes. Y ahora, en este momento, estamos otra vez en una época donde se está calentando, pero ni siquiera tanto como era en épocas pasadas, si ustedes miran en el cuadro. Pero ahora la diferencia es que por primera vez en la historia dicen que nosotros somos culpables del calentamiento global. Pero miren, las últimas veces que hubo calentamiento global, no había fábricas, no había industrias, no había dióxido de carbono que se emitía en los coches. Así que nos están engañando, nos están tomando el pelo. Eso es lo que está pasando para la introducción del nuevo orden mundial. Están intentando a la fuerza hacernos creer algo. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos están haciendo creer esas cosas? Las Naciones Unidas, el Vaticano, Joe Biden, ese tipo de gente, que tiene una agenda, pero esa agenda no es positiva para la humanidad, aunque aparentemente tienen un buen propósito, salvar la tierra, pero lo que en realidad va a ocurrir, y está ocurriendo, está predicho, es que se va a esclavizar la humanidad. Vamos a perder nuestras libertades. Las libertades civiles y luego las libertades religiosas. Se viene dictadura global, se viene tiranía mundial a través de estas instituciones. Muchísima gente va a aceptar gustosamente porque se lo han creído. Entonces para ellos no van a sentir que es una dictadura. Ellos van a pensar, es para mi bien, es para que el futuro, es para mi familia, es para el medio ambiente. Y no se van a dar cuenta que están siendo esclavizados porque les falta la información. Miren, las Naciones Unidas. ¿Qué símbolo es el símbolo de las Naciones Unidas? ¿Lo ven? Es una hoja de laurel alrededor de la tierra. ¿Lo están viendo? Ahora, la hoja de laurel, ¿saben de dónde viene y cuándo se utilizaba y dónde se colocaba? Se le colocaba alrededor del general romano después de conquistar nuevo territorio. Un general romano fue y conquistó la península hispana, digamos, o Inglaterra, los anglosajones, y volvió triunfalmente a Roma con enormes fiestas y se le puso un laurel en su cabeza por la expansión del territorio romano. Ahora, un laurel alrededor de la tierra, ¿qué significa? Conquista global de parte de Roma. Roma conquista el mundo, territorialmente hablando. Ustedes saben que aquí hemos visto que el séptimo son las Naciones Unidas, los reyes de la tierra, junto con la bestia, en corregencia con la bestia. Pero la bestia es el observador, tiene el estado de observador. ¿Y saben lo que significa observar? Por ejemplo, un león observa su presa. Hasta el momento adecuado, preciso de lanzarse encima. Esa es una de las descripciones de las definiciones de observar. El Vaticano está observando, está avanzando con su agenda y está viendo las naciones de la tierra, la ONU, esperando el momento de lanzarse la conquista del mundo entero. ¿Y saben cuándo va a ocurrir? Ni siquiera va a tener que conquistarla,
porque las Naciones Unidas mismas, las reyes de la tierra, le van a pasar poder, autoridad y reino porque piensan que Él es el más capaz para salvar la tierra, porque ya se está estableciéndose como el Salvador de la tierra. Ahora les pregunto, bíblicamente, ¿quién es el Salvador de la tierra? Jesucristo. Entonces, si alguien se pone aquí en la tierra como Salvador de la tierra, ¿en qué se está convirtiendo? En el anticristo. Así que estamos viendo cosas impresionantes. Y les digo una cosa más. Si uno quisiera conquistar el mundo, ¿no sería lo más lógico apoderarse o tomar control de aquella institución que engloba todas las naciones de la tierra? ¿Sería lo más lógico? Y entonces el triunfo final para Roma será en un cercano futuro, después del séptimo, después del corto tiempo, cuando finalmente recibe el laurel y toma control del mundo entero, ley dominical universal. Miren lo que dice aquí. Esas son algunas, si ustedes entran a Wikipedia en el Internet, Naciones Unidas, van a ver esto. Van a ver todo el planeta, todo en azul, porque todos los países que forman parte de las Naciones Unidas están aquí en azul. Son básicamente todas. Y luego dice en el lado derecho, 193 naciones, y dice territorio, es decir, dimensión, 135.700.000 kilómetros cuadrados, mundo entero, son las Naciones Unidas. Y luego dice población, 7.5 mil millones. Población. ¿Sabían ustedes que ustedes ya son contados como súbditos o como pobladores de la Organización de las Naciones Unidas? Nosotros todavía no somos conscientes de lo que está pasando, pero esto es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Les digo una cosa, las Naciones Unidas, miren aquí, entran en el escenario profético como el séptimo. Pero ¿desde cuándo existen las Naciones Unidas? ¿Cuándo fueron fundadas? Fueron fundadas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con un propósito de que no haya otras guerras mundiales. Dijeron, sentémonos a la mesa, todas las naciones nos uniremos para traer al mundo paz y seguridad. Ese es el propósito de la existencia de las Naciones Unidas. Ahora, durante muchos años, desde 1945, no han tenido autoridad, no han tenido poder. Era más o menos un club donde se reunían los políticos una vez al año en ciertos momentos para hablar, conversar algunas cosas. Era más una reunión de diálogo. Quizás un que otro pequeño acuerdo aquí y allá. Pero en este momento, a través del coronavirus, estamos viendo que la ONU está tomando control del mundo con autoridad y sometiendo las naciones de la tierra. Miren, nunca antes en la historia vimos una injerencia tan grande de una organización externa, internacional, como lo vemos hoy con las Naciones Unidas. Comenzó el problema del COVID-19 y las Naciones Unidas comenzaron a dictar a todos los países de la tierra con sus embajadores. Nosotros teníamos un pirata aquí. Yo lo llamo el pirata. Era un hombre con un ojo, estaba tapado así, ¿se acuerdan? Él era el delegado de la ONU en Bolivia. ¿Y qué hicieron? Nos impusieron las restricciones, soldados a las calles. Tú te quedas en la casa, puedes salir una vez a la semana por 4 horas para comprarte algo de comer. ¿Se acuerdan? Y con tu carnet. Ojo que no llegues a tiempo a tu casa. Solo tienes hasta mediodía, por ejemplo. Y no puedes circular con tu vehículo. Nosotros vivíamos allá en la montaña. ¿Saben lo que significaba bajar de ahí hasta el Este Norte, hasta el supermercado, hacer compras? Bajar todavía estaba bien, pero ¿saben lo que significaba subir? Una paliza, no saben cómo transpirados y macurcados hemos llegado, pero y ahí en la calle, soldados militares en la calle,
¡Wow! ¡Qué situación! Éramos todos presos. Era una dictadura sanitaria. ¿Por qué dictadura? Porque cuando el gobierno te dicta lo que debes hacer, es una dictadura. Dictadura sanitaria. Ahora, esto se puso a nivel global. Casi todos los países de la Tierra se han sometido a las directrices de la ONU. Barbijo, distanciamiento, confinamiento, te quedas en tu casa, alcohol en gel. ¿Saben lo que está pasando con el alcohol en gel al desinfectar todo el tiempo? Estamos matando las bacterias buenas y estamos haciendo más resistentes las bacterias malas. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero el tema ahorita no es el COVID. Solo decirles algunas pautas. Estamos en dictadura sanitaria. Ahora, con la introducción de las vacunas y con pasaportes de vacunación para poder ingresar a ciertos lugares. Gracias a Dios en Bolivia no estamos tan avanzados en este proceso y tenemos que orar y luchar para que nuestros dirigentes y gobernantes no nos impongan estas cosas. Si no, el que no se vacuna ya no puede entrar, como está ya pasando en Perú, no puede entrar a comprar, no puede entrar al banco, no puede entrar a instituciones del gobierno. En Alemania el otro día me llamó un amigo y dijo, yo no estoy vacunado, dijo, yo quería ir al banco a retirar mi oro. Él tiene un poco de oro allá en una caja. No le dejaron entrar, no está vacunado. Yo ni siquiera puedo entrar a sacar mi oro, dijo. Ahora eso tengan una idea. En Australia es mucho peor. En Australia la dictadura sanitaria es mucho peor. Le están encerrando en campos COVID a miles y miles de personas. Solo, ni siquiera estás con COVID, pero has estado cerca de alguien que supuestamente está 2 semanas adentro en un cuartito encerrado. Lo que se viene al mundo, las restricciones, la dictadura sanitaria es muy, muy grave. Pero les digo una cosa. Las restricciones y los confinamientos medioambientales que se vienen después, la dictadura medioambiental que se viene a continuación, será peor. Y ahí estamos ya con el contexto de la ley dominical. De todas maneras, sigamos adelante, hablamos de la ONU, y la ONU tiene un eslogan, la paz y la seguridad internacional. Ahora quiero leer con ustedes la profecía de Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El contexto habla del retorno de Jesús. Como ladrón en la noche, es decir, repentinamente, inesperadamente. ¿Para quiénes? Para los que no saben, para los que no creen, para los que no conocen. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que da luz y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En el contexto del tiempo del fin, a nivel global, porque el retorno de Jesucristo se da a nivel global, así que también este llamado, cuando digan paz y seguridad, tiene que ser un llamado global. Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Ahora, cuando digan quiénes, paz y seguridad. Digamos, nosotros podemos ahorita decir, ya a la voz de 3, digamos, paz y seguridad. ¿Será eso la interpretación de este pasaje? No. Nosotros no tenemos influencia. Cuando digan paz y seguridad, ¿quiénes? En primer lugar es plural, tienen que ser varios. ¿Quién únicamente puede proclamar la paz? El mismo que también puede declarar la guerra. ¿Quién solamente puede imponer seguridad? El mismo que puede imponer inseguridad. ¿De quién estamos hablando? De los gobiernos, de los reyes de la tierra, de los presidentes de la tierra. Solamente ellos pueden decir, ¿habrá guerra o habrá paz?
depende de ellos. Así que cuando ellos digan, los presidentes de la tierra, ¿quiénes? ¿Cuántos? Todos, unidos, las Naciones Unidas. Cuando ellos digan en conjunto, en el contexto del retorno de Cristo que se está avecinando y que se está habiendo más problemas medioambientales, más destrucción, porque nos estamos yendo al clímax, que son las 7 postreras plagas, en ese contexto la humanidad se une porque tienen un enemigo común. Y el enemigo común es el que acabamos de ver. Ellos lo dicen todo el tiempo. Tenemos 10 años para salvar la tierra. Tenemos poco tiempo, se nos acaba. Si no, el planeta va a la extinción, básicamente. Cuando digan. Ahora, les pregunto, ¿cuándo es el momento, proféticamente hablando, donde se cumple esta profecía? A partir del momento que esta institución obtiene el control y el poder y la autoridad. ¿Y cuándo lo recibe? Cuando hay la transición del 6º al 7º. Porque mientras que el 6º está gobernando Estados Unidos, las Naciones Unidas todavía no están gobernando. Pero cuando Estados Unidos se somete a la agenda de la ONU, ese es el momento de la transición histórica y profética del 6º al 7º, y las Naciones Unidas comienzan a ejercer autoridad. Y les pregunto, ¿está ocurriendo? Estamos. Está ocurriendo ante nuestros ojos. Este año, en enero, Joe Biden se sometió a la agenda de la ONU, del Vaticano. Este año ocurrió. Por eso yo pienso que 2021 es importante en la historia, porque estamos viendo ante nuestros ojos el sometimiento de Estados Unidos a la agenda de la ONU. Y ahora la ONU por fin tiene la autoridad, y como lo está haciendo, de intrometerse en todos los países de la tierra y dictar lo que deben hacer. ¿Quién está gobernando ahorita? ¿Bolivia? ¿Arce? ¿O está gobernando las Naciones Unidas aquí? La OMS. La OMS está gobernando. ¿Quién está gobernando ahorita en Alemania? ¿El presidente de Alemania o la OMS? La OMS está gobernando ahorita en Alemania. ¿Quién está gobernando en Australia? La OMS. ¿Quién es la OMS? Es el brazo derecho de las Naciones Unidas respecto a la salud. Y luego hay otro brazo de las Naciones Unidas respecto al medio ambiente. Lo que se vendrá es terrible. ¿Quién está gobernando ahorita en Estados Unidos? ¿Joe Biden? ¿O ha tomado control la OMS también ya hay? Estamos viendo que a nivel global hay un sometimiento de las naciones a la autoridad de las Naciones Unidas. Algo que no hemos visto en los últimos 80 años desde que existen las Naciones Unidas. Ahora está ocurriendo, ahora. Y por eso ahora es el momento que cuando digan paz y seguridad, porque mientras que no tenían autoridad, aunque digan paz y seguridad, porque uno que otro político y uno que otro presidente ya ha dicho paz y seguridad en el pasado, hay citas, hay videos, hay todo, pero eso no fue el cumplimiento de la profecía de primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4, porque recién cuando la institución tiene el poder y con autoridad lo proclama, es ahí que se pone en vigencia. Está justo en el contexto, después viene destrucción repentina. ¿Y qué destrucción repentina creen ustedes que vendrá? Todos estos problemas que se van a ir incrementando hacia las 7 postreras plagas y luego el retorno de Jesucristo. Miren aquí, paz y seguridad, la ONU. La ONU. Paz y seguridad, es su eslogan. Fueron fundados por eso. Eso es su razón de existir, paz y seguridad. Y Apocalipsis dice, es decir, primera de Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad. La profecía se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos, porque ahora esta institución, cuyo eslogan ha sido paz y seguridad, por fin tiene el poder y la autoridad de ejercerlo. La paz y la seguridad. La ONU, miren, una y otra página web, ustedes pueden ver en el internet. Y ahora viene algo muy, muy sorprendente. ¿Sabían ustedes que frente a las Naciones Unidas, en Nueva York, donde es la sede principal, hay esta estatua? Hay este monumento. ¿Saben lo que es este monumento? Se ve aquí
a San Jorge matando al dragón. Y el monumento titula El bien vence el mal. Les voy a leer. La obra representa a San Jorge, que es un santo católico, con un brazo levantado mientras clava una lanza de cruz, fíjense la cruz, a un dragón de 2 cabezas. En otras palabras, mata a 2 al mismo tiempo mientras que se impone. Ok. Representa la guerra nuclear vencida por los tratados históricos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. San Jorge fue un soldado del ejército romano, miembro de la guardia pretoriana del emperador romano Diocleciano, que fue condenado a muerte por negarse a retractarse por su fe cristiana. Ok, un fiel católico que está dispuesto a luchar y hasta la muerte por su fe, está aquí con una lanza en forma de cruz matando un dragón, ¿no? Venciendo un dragón, un caballo. Muy interesante. Él se convirtió en uno de los santos más venerados del catolicismo y ha sido especialmente venerado como santo militar desde las cruzadas. Ahora, esto está frente a las Naciones Unidas. Ahora vamos a analizar un poquito proféticamente, con nuestro ojo profético. Es sumamente significativo lo que vemos aquí. El triunfo final del poder romano, católico y papal sobre las demás potencias de la tierra, después de tomar control de la Organización de las Naciones Unidas, el poder pagano del dragón. Recuerden que justamente el dragón es representado como la ONU. Justamente la ONU es representado con el dragón. Y frente a la ONU en Nueva York hay un dragón siendo clavado. ¿Por quién? Por la potencia romana católica. ¿Por qué? Porque la ONU pasará su poder, su autoridad y su reino a Roma papal. Al 8º se someterá. Roma ganará. Roma será el victorioso final, que conquistará las Naciones Unidas y tendrá el laurel alrededor del mundo entero. La profecía se va a cumplir. Todo se está cumpliendo. Y nosotros lo vemos aquí. Miren ahora algo curioso que ha pasado este año. 2021, la ONU hablando literalmente como dragón. ¿Sabían esto? Ustedes pueden buscarlo en el YouTube y van a ver aquí un dinosaurio, pero básicamente los dinosaurios y los dragones supuestamente son los mismos en las mitologías, vienen de la misma fuente. Un dragón entra a las Naciones Unidas, hay un video, ustedes pueden buscarlo en internet, y habla a las Naciones Unidas, a todos los presentes. El dragón, símbolo a 2021, cuando estamos viendo ocurrir estas cosas, eso no es casualidad. Y ahora ocurrió una cosa más, que es esta. La nueva estatua de la ONU y la bestia del Apocalipsis. Levantaron ahora, hace unas cuantas semanas atrás, frente a la ONU, otra estatua, que es esta. Un monumento de la ONU causa polémica por similitud con la bestia del Apocalipsis. Ahorita, en este momento, este año, ha sido colocado este dragón frente a la ONU. ¿Casualidad? ¿O señales de que el dragón está tomando control 2021? Eso es impresionante. Si ustedes ven los diagramas proféticos de Elena G. White, es decir, los diagramas proféticos de los Milleritas, los cuales fueron aprobados por Elena G. White por inspiración, ustedes van a ver en los diagramas proféticos la triple alianza del fin. Van a ver la bestia, el Vaticano. Van a ver falso profeta, Estados Unidos. Y van a ver ahí el dragón. Y ahí van a ver la simbología de las naciones de la tierra. Es impresionante. El dragón, el paganismo van a ver ahí. El dragón como símbolo del paganismo. Y ahora está ocurriendo ante nuestros ojos. Vaticano toma control del mundo. Aquí lo vemos hablando frente a la Unión Europea, mira en blanco y todos los presidentes en negro. Aquí frente en Estados Unidos, en el Congreso, donde habló por primera vez en la historia un papa. Francisco llegó ahí
y fue aplaudido por ambos bandos. Lo aplaudieron durante minutos de pie, republicanos y demócratas. No había ni uno que alce su voz y diga, pero esto es el anticristo. No, toditos aplaudiendo Estados Unidos, feliz con la visita del Papa al Congreso. Y aquí hablando frente a las Naciones Unidas. Y cuando habló frente a las Naciones Unidas en su discurso, que era un discurso muy humanista, no había ni una palabra de Jesús, ni un versículo bíblico, ni una mención de que Cristo viene pronto. Nada. Era o de arrepentimiento de pecado. Era solo un mensaje humanista de salvar la tierra, básicamente, de estar en armonía, de paz. Y este tipo de mensaje, pero ni una palabra. Tuvo la oportunidad de hablar a todos los presidentes del mundo y decirle, por si acaso yo represento a Cristo en la tierra, así que arrepiéntanse de sus pecados, Cristo viene pronto. Nada. Pudo haber hecho eso, pero no está en su agenda, no es parte de su agenda. Su agenda es otra. Aquí vemos cómo los papas están llevando adelante un plan desde Juan Pablo II de un diálogo interreligioso con todas las religiones y también en el ecumenismo con el propósito de unir las religiones. Es lo que nos describe Apocalipsis, la unificación de las religiones en Babilonia. Léanlo en Apocalipsis 18, versículos 2 y 3, donde en Babilonia se encuentran todos los espíritus inmundos y todas las falsas enseñanzas. Todo junto, miren, dice aquí, para que todos seamos uno. Es el título de la canción del Papa Francisco, para que todos seamos uno. Ahora, si tú agarras la palabra uno y le das vuelta, para que todos seamos ONU, para que todos seamos uno, porque la ONU, si le das la vuelta, es uno. La idea es unir todas las naciones de la tierra, unir todo, para que todos seamos uno, para que todos seamos ONU. Miren lo que está pasando. Cuando vino Shimon Peres, que era el presidente de Israel, él se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano y él tuvo la idea, ¿sabes qué? Deberíamos fundar las religiones unidas y tú deberías ser el líder de las religiones unidas, dijo el presidente judío. Y lo mismo dijeron los musulmanes en este otro artículo. El que transmite los discursos del Islam en Italia dijo lo mismo, que también el mundo musulmán estaría de acuerdo de que si hubiera unas religiones unidas, Papa Francisco tuviese la representación autoritaria. Oh, qué interesante. Y ahora ocurrió algo el año 2020 que quizás no se han dado cuenta, no sé si han escuchado de esto, pero el año 2020, el 2 de abril, el Papa Francisco, en un movimiento sorpresivo, retiró el título histórico y esencial Vicario de Cristo del Anuario Pontificio de 2020, el Directorio Anual de la Santa Sede, relegando el título a una nota al pie, llamándolo título histórico. Desde el año pasado, Francisco decidió ya no llamarse vicario de Cristo, es decir, representante de Cristo. Eso es un título histórico. ¿Por qué? ¿Habrán pensado? ¿Cómo esto encaja en el contexto? Yo creo que encaja muy bien, porque si quiere unir a todas las religiones, tiene que dejar de ser el representante de Cristo. Porque tiene que ser el representante también de los budistas y de los hindúes y de los judíos y de los musulmanes y de los ateos. Tiene que ser el representante de todos. Pero mientras él es el representante de Cristo, quizás otras religiones digan, no, él no lo podemos tomar como nuestro líder. Pero, ahora dejó de llamarse vicario de Cristo, representante de Cristo, es un título histórico. Entonces ahora hay una base para unirnos. ¿Entienden lo que está pasando? Está todo preparándose. Y ahora tengo que hablarles de la Revolución Francesa.
Cuando hubo la Revolución Francesa aquí, en 1798, cuando Roma recibió su herida mortal por la Revolución Francesa, que era la bestia del abismo de Apocalipsis 11, en ese momento la Revolución Francesa vino con 3 mensajes esenciales. Uno era liberté, libertad, égalité, igualdad, fraternité, fraternidad. Esos fueron los 3 mensajes de la Revolución Francesa. Suena muy bien, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Y con esos 3 eslogans surgió la bestia del abismo. Pero recuerdan que en Apocalipsis 17 dice que cuando el octavo surge de vuelta al escenario mundial, porque era, no es y será, que sube del abismo, igual como la Revolución Francesa había subido del abismo. Así que si entendemos cómo surgió la Revolución Francesa, sabremos cómo surgirá Roma papal en su recuperación de su herida, con los mismos mensajes: libertad, igualdad, fraternidad. Y la agenda comenzó con Juan Pablo II en el 2004. Juan Pablo II reivindica los ideales de la Revolución Francesa en su visita a Lourdes. Los grandes ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Roma está saliendo del abismo hacia recuperación del poder mundial, con los mismos mensajes de la Revolución Francesa. Y lo mismo Papa Benedicto XVI en el 2010. Fraternidad esencial como la libertad y la igualdad. Y no solamente él, sino también aquí de la página oficial de Info Vaticana 2014, queremos gritar con fuerza lo mismo que hace tantos años: libertad, igualdad, fraternidad. ¿Están viendo surgir la bestia del abismo? Miren, Papa Francisco, 2018. El Papa destaca los valores de libertad, igualdad y fraternidad en la acogida a refugiados. Aquí, Francisco, 2018, a los políticos de Marsella: impulsar libertad, igualdad y fraternidad. Papa Francisco, aquí es un artículo en alemán: los derechos humanos son hoy más necesarios que nunca y deben ser en el centro de la política. Los derechos humanos. ¿Dónde han surgido los derechos humanos? Si ustedes van a la página web de las Naciones Unidas, dice que en su Carta de las Naciones Unidas, en primer lugar está paz y seguridad, y aquí el que he marcado, el cuidado de los derechos humanos, está ahí en uno de sus principales puntos de las Naciones Unidas. Derechos humanos. Igual el Vaticano habla de derechos humanos. ¿Y de dónde surgieron los derechos humanos? Surgieron de la Revolución Francesa, de la bestia del abismo. Ahí surgieron, porque ahí se dio la Declaración de los Derechos Humanos. Y si ustedes ven la ilustración de la Declaración de los Derechos Humanos, se ve igual a la tabla de los 10 mandamientos. Porque los derechos humanos han suplantado los derechos divinos. Lo que se viene es una agenda como de la Revolución Francesa, socialista, donde todo es ética humana. Ya no derechos divinos, sino humanos, sobre los cuales se va a basar el nuevo orden mundial. Y en este contexto, en el 2019, el Papa perfila el ecocidio como pecado. Él dijo: el ecocidio, es decir, arruinar la ecología, es un pecado. El Papa Francisco dijo el jueves que la Iglesia Católica está preparando y pensando introducir el pecado ecológico en el catecismo, ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa común. Estaba pensando en introducir el catecismo. En 2019, el Papa estudia introducir el pecado ecológico en el catecismo. El mismo 2019,
daño al medio ambiente, ecocidio. Por orden del Papa, el pecado ecológico ya está definido para entrar en el catecismo. 2019, el Papa apoya que el ecocidio sea considerado un nuevo crimen contra la paz y la humanidad. Así que ya saben las leyes que se vendrán. Leyes contra crímenes contra la naturaleza, contra el medio ambiente, contra el bien común. Es decir, y eso va a ser considerado no solo un crimen, sino un pecado. Y cuando hablamos de pecado, ya estamos hablando de otra dimensión. Crimen, estamos hablando de lo social. Pecado, estamos hablando de lo religioso, lo espiritual. Ya se está preparando todo para las persecuciones medioambientales que vendrán muy pronto, para los crímenes contra el medio ambiente, los ecocidios. ¿Y saben cuál fue el primer país en adoptarlo? 2021, Francia. Vota a favor de tipificar el delito de ecocidio para castigar las agresiones al medio ambiente. Y habla ahí de castigos de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 4.5 millones de euros. Francia, en la mente del conocedor de las profecías, nos hace sonar algo. ¿Francia? ¿Por qué Francia? ¿Se recuerdan que Francia fue el primero en darle la mano aquí, en 538, a Roma? Fue bajo los francos, bajo Clodoveo, que se eliminaron también las tribus bárbaras en oposición. Y en 538 arrancó la soberanía papal en Europa. Y los francos fueron la primera nación en aceptar el catolicismo romano de todas las tribus bárbaras. La primera en someterse al obispo de Roma y a disponer sus ejércitos para él. Y 1260 años después, en 1798, fue nuevamente Francia quien en la Revolución Francesa le dio el golpe de muerte. Y ahora es Francia el primero nuevamente en someterse a la agenda del Papa Francisco de tipificar el delito de ecocidio. En Alemania, miren esto. Nueva ley Corona, hasta 5 años de cárcel por tomar una Coca-Cola al aire libre. Aquí está un poco exagerando el titular, pero a lo que se refiere es que si tú estás fuera de los horarios, de las restricciones, hasta 5 años de cárcel te pueden dar. Qué locura lo que está pasando en este mundo. Y en este mismo artículo de Alemania dice que la ley de la infección es solo el comienzo. Más abajo dice: mañana podrán haber leyes medioambientales por niveles de dióxido de carbono más de lo permitido o demasiado polvo fino en el aire. Imagínense en el cercano futuro que nos digan: ok, la ciudad de Cochabamba tiene un nivel de dióxido de carbono sobre el permitido, todo el mundo en sus casas. Todo el mundo no puede manejar, no puede. Es decir, leyes medioambientales se vendrán a continuación, ya están mencionándolas. Aquí esto es un político de Alemania, Heiko Maas, y él dice que después de los confinamientos del corona vendrán los confinamientos del cambio climático. Ya lo dicen claramente, ya sabemos la agenda, lo que se viene a continuación. Y aquí dice también que el cambio climático es fíjense en esto, un riesgo para la paz mundial. Y luego dice, el cambio climático es un riesgo para la paz y la seguridad mundial. Ahora, tenemos que unir las cosas. Si el cambio climático es un riesgo para la paz y la seguridad que la ONU tiene que vigilar, la ONU tiene que hacerse cargo de que no haya problemas medioambientales para mantener la paz y la seguridad. ¿Se dan cuenta lo que está viniéndose? Y luego, desde Juan Pablo II, ya se habló el político de Dios, salió este libro, Juan Pablo II, la Iglesia Católica y el Nuevo Orden Mundial.
Ya se fue mencionando en esa época. Y en el 2005 ya se fue mencionando bajo Benedicto XVI, el Papa reclama un nuevo orden mundial. Y en 2020, el nuevo orden mundial tras el coronavirus. Es el debate geopolítico que ha comenzado. Y Papa Francisco dice, ¿cómo es el mundo post-pandemia? Que el Papa les pedirá a las Naciones Unidas. El observador, el que está en corregencia con los reyes de la tierra. Él va a proponer a las Naciones Unidas cómo debe ser el nuevo orden mundial después de la pandemia. Miren esto. El Papa Francisco propone en su encíclica Fratelli Tutti un nuevo orden mundial con los pobres en el centro. Porque el nuevo orden mundial se viene a través de un socialismo global. Nuevamente algo que aparentemente es bueno y suena bien, porque ¿quién no quisiera ayudar a los pobres a que ellos salgan de su miseria? Claro que todos. Pero todo esto viene empaquetado con bonitas palabras para una agenda socialista que nos acorta las libertades, la propiedad privada, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre asamblea, el derecho a las publicaciones. Vienen muchas cosas peligrosas acompañadas. Miren aquí. El Papa Benedicto XVI invitó a un nuevo orden mundial donde la humanidad se uniera en contra de la pobreza, el terrorismo, los desastres naturales. Y el Papa Francisco exhortó a encontrar un nuevo pacto educativo global. Aquí un periódico de Alemania, el Papa Francisco dice, esta economía mata, necesitamos un nuevo orden económico. Y aquí este periódico de Alemania, el socialista de corazón de Jesús. Porque él tiene una agenda socialista para traer al mundo. Aquí dice, se nos acaba el tiempo, tenemos que actuar, y esto lo dijo, a los movimientos sociales del mundo unidos, los movimientos sociales. Y él vino y se reunió en el Día Mundial de los Pobres. Francisco aboga por un nuevo orden económico mundial que no genere más descartes. Y el Papa Francisco empuja la agenda de un ingreso universal básico. ¿Qué es un ingreso universal básico? Es que toda la humanidad, todos los pobres, todas las personas del mundo deben tener un ingreso básico universal. Lo mismo ha propuesto Zuckerberg de Facebook, porque están en la misma agenda. Quieren restringir la libre expresión, pero ¿de qué manera hacemos que todo el mundo tenga un ingreso universal básico para que los pobres y para que todos tengan un poco de dinero y cada mes reciban un monto? ¿Cómo? Ahí entramos al tema de la digitalización. En este momento el mundo está digitalizando. Se viene un control y una supervigilancia total al globo. Un estado policíaco se viene a nivel global, donde todo está siendo digitalizado y se sabe todo de tus movimientos económicos, porque el dinero en efectivo se está digitalizando. El reconocimiento facial, las formas de control en todos los diferentes ámbitos está avanzando. Un ingreso universal básico solamente puede ser posible cuando las personas están registrados en un sistema que les da su ingreso básico mensual universal. Y obviamente eso va a estar sujeto a que hagas caso a lo que se te diga. Y si no haces caso a lo que se te diga, pues seguramente estarás en riesgo de perder tu ingreso universal básico. El mundo enfrenta una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos, advierte la agencia de la ONU, también provocado por la pandemia. La pandemia hace que la clase media se reduzca en todo el mundo. 54 millones de personas dejaron de formar parte de la clase media durante el último año.
al tiempo que unos 131 millones se hicieron pobres. Con razón que tiene que haber una agenda para ayudar socialmente a los pobres y para contrarrestar estos efectos que han sido causados por la pandemia. Un ejemplo de Colombia, más de 6 millones de nuevos pobres. Y así podríamos ver en todos los países cómo está azotando la economía y llevando la desesperación a muchísimas personas. Y es ahí donde se introduce el plan del Papa. El plan del Papa para resolver el problema ya viene desde el 2014. Él viene ya preparando su plan. Las 3 T del Papa Francisco: tierra, techo y trabajo. Suena muy bien, ¿no? La idea es que todos tengamos tierra, techo y trabajo. Ese es el plan. Y esto es el plan, miren aquí el 2016, el Papa a los movimientos populares, las 3 T, tierra, techo y trabajo. Ese grito de ustedes que hago mío. Muy bien, él quiere que en este nuevo orden mundial todos tengan tierra, techo y trabajo. Suena bien. Un socialismo global, ayudar a los pobres, ingreso universal, una renta básica universal, suena todo muy bien, si es que no conocemos lo que está detrás del socialismo y el comunismo. Entonces, si alguien propone que todos deben tener los 3 T's del Papa Francisco, tierra, trabajo y techo, esto es de 2018, los 3 T's del Papa Francisco, entonces, obviamente, la persona que pone la idea sobre la mesa, la persona que la propone, en este caso el Papa Francisco, debe ser también la persona que lo regula o que le pone sus ordenamientos. Ahora, tierra, todos deben tener tierra, pero ¿cuánta tierra puedes tener? ¿Y dónde? Y si es tuya o solo es prestada, y hay muchas cosas que hay que organizar. Techo, todos deben tener techo, pero ¿cuánto techo puedes tener? ¿Y cuánta gente puede tener que vivir en ese techo o debajo? ¿Y dónde? Esas son cosas que hay que definir. Trabajo, todos deben tener trabajo, pero ¿dónde trabajas? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿Cuánto debes ganar? ¿Qué días debes trabajar y qué días no debes trabajar? Son cosas que hay que definir, ¿correcto? Y ahí nosotros ya vemos venir el plan de la agenda del domingo que se viene por ahí. Miren lo que salió este año, el libro que salió este año del Papa Francisco. Papa Francisco sacó un libro, El Evangelio del Domingo. ¿Cuándo fue publicado este libro? El 2021. Apenas 5 semanas después de iniciar la presidencia Biden, publicó Papa Francisco su libro El Evangelio del Domingo a través de ¿qué editorial? La editorial Planeta. ¿Creen que es casualidad? La editorial Planeta. El Evangelio del Domingo. 2021. ¿Saben lo que está pasando ante nuestros ojos? Lo que está pasando es que en este año se han dado muchos grandes, importantes eventos que nos muestran la transición del sexto al séptimo, que nos muestra la transición de que Estados Unidos se somete a la agenda de las Naciones Unidas, de que ahora la recuperación de la herida mortal se viene en 2 fases. Es cierto que la recuperación de la herida mortal ya se viene desde hace muchas décadas. 1929 era un importante momento cuando Mussolini le dio nuevamente un estado soberano al Papa. ¿Se acuerdan? Otro momento muy importante en su recuperación fue Vaticano Concilio II, en los años 60, cuando decidieron abrirse al ecumenismo y ya no considerar a los demás cristianos como herejes, sino como hermanos separados. Y comenzaron a tener una influencia impresionante, y también sobre Estados Unidos. Otro punto importante en su recuperación
transición de la herida fue 1989 y 91, cuando colapsó la Unión Soviética bajo Juan Pablo II en alianza secreta con Reagan, el presidente de Estados Unidos, para hacer caer su enemigo común, que era el comunismo de la Unión Soviética. Otro momento, hito en la historia donde el Vaticano fue creciendo en influencia y en poder. Pero proféticamente hablando, son solo estos dos. Miren, en Apocalipsis 17 dice que la herida mortal de aquel que era, no es y será, se da en dos fases. Fase número 1 es en el séptimo, que durará breve tiempo. Los reyes de la tierra unidos junto con la bestia, junto con el Vaticano. Esto es proféticamente hablando, apocalípticamente hablando, el primer paso de la recuperación de la herida mortal. Cuando ya puede reinar a un nivel equitativo con los demás reyes de la tierra. Y entonces, la segunda fase de su recuperación es cuando los reyes de la tierra, que han estado en corregencia con la bestia, deciden pasarle el poder, la autoridad y el reino para que se establezca como el octavo y reinará sobre los reyes de la tierra. Eso es la conclusión de su sanidad, de su herida. Así que estamos en este momento viendo también que junto con la ONU está comenzando a sanar su herida en corregencia con la ONU. Todo esto durará breve tiempo. No sabemos qué significa ese breve tiempo. Proféticamente 1 hora. Pero esto ya no se puede aplicar ni proféticamente ni literalmente. Ni literalmente porque no puede ser 1 hora de 60 minutos y ya pasamos del séptimo al octavo. No puede ser. Tampoco puede ser en el cálculo día por año, porque 2 semanas, 1 hora equivaldría más o menos a 2 semanas. Pero no, porque la profecía dice de que desde 1844 el tiempo no sería más. Ya no hay tiempos proféticos establecidos de día por año o tiempos que podamos definir. Así que solo sabemos que durará breve tiempo, 1 hora. El 1 hora está siendo ambiguo por la expresión breve tiempo. Ahora eso es algo muy importante. Ahora, ellos mismos en sus declaraciones se ponen un tiempo de 10 años para salvar la tierra. Es un tiempo breve, pero eso es especulación, no sabemos. De todas maneras, es interesante que ellos mencionan y se ponen fechas a sí mismos, fechas cortas. Pero una vez que la ONU pasará su poder, autoridad y reino al Vaticano, que no sabemos cuándo ocurrirá, entonces tenemos la transición final del séptimo al octavo. Eventos finales. Ustedes saben que en este contexto se viene primero la ley dominical nacional y luego se viene, y por eso la ONU, a través de la ONU, también impulsaron la ley dominical universal a la tierra con el propósito de salvar la tierra. Qué interesante, qué impresionantes eventos están por venir. Y todo esto está ocurriendo ahora ante nuestros ojos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo la transición de uno al otro poder. Eso es impresionante. Y casi nadie se ha dado cuenta. Lamentablemente, casi nadie se ha dado cuenta. Pero nosotros podemos entender estas cosas, que en todo su contexto encaja la perfección sin contradicciones. Y de una manera tan clara, histórica, profética, y de lo que está pasando en el mundo. De esta manera, queridos hermanos, amigos, hemos llegado al final del tema y yo deseo que Dios les bendiga, que esto sea un llamado de atención, que debemos estudiar más las profecías y sobre todo en esta coyuntura tomar decisiones, porque Cristo viene pronto. Ahora solo le toca el séptimo, que durará breve tiempo, luego viene el octavo, que va a hacer sus estragos, luego viene las 7 plagas postreras y el retorno de Jesucristo. Esta generación no pasará, dijo Jesús, la que verá todas esas cosas. Cuando vean ocurrir las cosas, dice Jesús, elevad vuestro rostro al cielo, porque vuestra redención está cerca.
Cristo viene pronto, no tenemos que estar aquí mucho tiempo más. Y la solución está en Jesús. La solución no está en intentar salvar la tierra. Claro que debemos hacer nuestra parte para no contaminar, debemos ser cuidadosos con los animales, con las plantas, con el medio ambiente. Debemos ser inclusive ejemplos en eso, porque ya que Dios nos dio la tarea en Génesis de cuidar los animales y las plantas, debemos ser nosotros más bien los más ejemplares en cuidar el medio ambiente, en no participar en su destrucción. Al nivel que podamos, no botar basura, no hay tantas cosas, ahorrar energía. Claro, podemos hacer todas esas cosas, está bien que lo hagamos. Pero como Lutero dijo, aunque supiera que mañana sería el fin del mundo y vendría el Señor, hoy todavía plantaría un árbol de manzana. ¿Escucharon el dicho? Eso es una cosa muy hermosa. Uno podría decir, ya, ¿para qué ya plantar un árbol de manzana si mañana viene el Señor? ¿No? De la misma manera podríamos decir, ¿para qué proteger el medio ambiente si igual se va a arruinar? No, claro que no. Debemos seguir cuidando, protegiendo, haciendo nuestra parte. Porque la Biblia dice que Dios, en Apocalipsis 11:18, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Qué interesante. Así que debemos obviamente nosotros ser un ejemplo en cuidar plantas, animales, medio ambiente. Y así nadie nos va a poder decir, oh, por culpa de ellos. No. Pero a la vez debemos nosotros también establecernos en el campo. Porque ya llegó el tiempo de la crisis final. Ya no hay, ¿qué más queremos? Es el tiempo ya para ir estableciéndonos en el campo, ser independientes. Tener propias verduras, frutas, huertas, plantas, agua, energía, porque se viene muy pronto el tiempo cuando no podremos comprar ni vender si no nos sometemos al sistema de la dictadura medioambiental que se viene. Con el domingo del clima, no sé qué nombre le darán, el domingo medioambiental, el confinamiento dominical, no sé, algún nombre bonito le darán. Pero de todas maneras, Cristo viene pronto y las profecías están avanzando. Que Dios les bendiga con este conocimiento. Sigamos estudiando, orando, profundizando. Amén. Amén.